buscaba un arreglo, hijo. ¿No tienes un arreglo aquí? ¿Y qué características tiene el romanticismo? Este fue un movimiento cultural, pero esencialmente político, que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción a un esquema revolucionario ético-moral. Iba en contra del racionalismo de la Ilustración y del clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. La mayoría de de los artistas que vamos a ver y que el romanticismo está mucho más enfocado al arte musical, al arte literario, que son las obras dramáticas, literarias, y la poesía, los ensayos literarios, están más vinculados a estos, pero sí hay, bueno, elementos dentro del arte pictórico y arquitectónico, como lo hemos estado viendo, que tienen estas características romanticistas. ¿Cuál es por qué nace el romanticismo? Es romper con todo aquello que estaba así, como muy vinculado a las artes antiguas. Entonces, o a la parte clásica. Entonces, es un conjunto de romper, pero guardando ese sentido del amor natural que tiene el ser humano por el ser humano y por la naturaleza. La libertad auténtica de su búsqueda, les voy a pedir un favor, ustedes que están más desocupados, si ven que me están pidiendo, por ejemplo, en sexto B me están pidiendo calificación, díganles que se conecten. No les voy a explicar por el chat ahorita, que se conecten. La libertad auténtica en su búsqueda constante, por eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Muy, muy revolucionario en las características de la corriente romanticista. ¿Cuáles son los antecedentes geográficos, históricos y culturales? Es un movimiento artístico e intelectual que data del 1800 al 1850. Estamos hablando del siglo XIX. Y en el romanticismo los estilos se confundieron, no podían ser identificados de manera muy singulares porque, bueno, de alguna otra forma la técnica se databa del clasicismo, se inspiraron mucho en el arte medieval para hacerlo romántico y en la parte gótica, sobre todo en la arquitectura. El escritor alemán Ernest Hoffmann definió la esencia del romanticismo como la infinita añoranza del ser humano por aquello que era estético y bello, porque realmente el arte de esta corriente es muy estética y es muy bella en cualquiera de las expresiones que ustedes puedan imaginar, ya sea la pictórica, sobre todo en la literatura. La literatura es totalmente expresiva hacia esta parte tan bella. En la parte de la estructura arquitectónica vemos una propuesta neogótica o neorromántica, también conocida con el nombre de pseudogótico. Esta surge en el siglo XIX y se fundamenta en la intimidación de la arquitectura gótica medieval para crear nuevas estructuras, ligarlas con el estilo nacionalista y romanticista. Lo que pasa es que el romanticismo está cargado de nacionalismo. Entonces pretenden que exista un amor a la patria y un amor a todos estos elementos que son fundamentales. La primera vez que apareció esta tendencia fue en la mitad del siglo XVIII, que está mal puesto, del siglo XIX, pero fue a principios del siglo XIX y se perfeccionó en el siglo, a mediados finales del siglo XIX. Estamos hablando 1800-1890, el cual se emplea por primera vez en las iglesias católicas y en las episcopalías, que vienen siendo en algunos lugares en donde estaban los conventos y los frailes. Características, la principal característica de este estilo es que vuelve a utilizar las antiguas formas góticas. El ejemplo de estas características se muestran en edificios como es la restauración de la Catedral de la Colina en Alemania, el castillo de Neuschwanstein. Hay castillos en Alemania que tienen toda esta esencia romántica,
que bueno, por ahí nacen estos grandes cuentos de la Bella Durmiente, la Cenicienta, Blancanieves, porque tienen que ver con estas características románticas. Está la iglesia de Wittiva en Viena, la abadía de Merzus en Bélgica, la iglesia de Lourdes de Nuestra Señora de Chinquinquira, la Catedral de La Plata, que está en España, la iglesia de Coronado, el Parlamento de Budapest y la Concatedral de San Sebastián. Son algunas de las muestras arquitectónicas. Este material de todos modos se los voy a subir yo a la plataforma porque les voy a pedir qué actividad van a hacer. Dentro de la pintura tenemos la propuesta de Lacroix, que es un pintor que hace pues estas técnicas muy especiales que le dan este toque propio y por supuesto un toque romántico, clásico, profundo del romanticismo. En las actividades que les voy a dejar yo en esta semana tiene que ver con la realización de un álbum digital en donde ustedes plasmen un análisis crítico de las características de la arquitectura, de la pintura y de la escultura de la época romanticista. Así se los puse yo en la plataforma. Entonces, por eso es que les voy a dejar este material para que ustedes puedan estarlo consultando. Lacroix tiene una pintura neoclásica en donde pues, regresamos a las vestimentas, como lo estoy señalando en el ratón, a las vestimentas muy sutiles, como muy, parecen nubes, muy románticas, las familias completas, todo el conjunto, muchos temas históricos y nacionalistas. Hay un movimiento de regreso un poco a la parte natural, pero también con un aspecto que tiene que ver con esta parte misteriosa, exótica y melancólica que puede plantear en la pintura el artista. Otras de las características de la pintura, en el caso de la pintura romántica, estamos hablando que se caracteriza por una aproximación muy imaginativa y subjetiva, sumamente subjetiva porque es estética, hay una intensidad emocional y un carácter visionario onírico. En el caso del arte clásico y no clásico, pues vemos más mesura, claros oscuros, cuadros completos, expresiones, y el arte romántico se caracteriza por esforzarse en expresar estados de ánimo, sentimientos muy intensos, místicos, o cosas muy así amorosas, enormes, o muy deprimentes, totalmente. Por eso hablo de estos claroscuros que manejan los artistas. Eugenio Lacroix es un romántico francés, es un romántico que nació en Francia, más bien hijo natural del príncipe de Talleyrand. Una de las primeras obras será Dante y Virgilio en los infiernos, que es una composición imaginativa y dramática de la obra de Dante Alighieri. Su trabajo pictórico está más basado en naturalismo, compone de diferentes tipos de cuadros, utiliza la técnica cromática, que es como una combinación de técnica que la vamos a ver posteriormente en la época moderna, que es el impresionismo y el expresionismo, como con muchas tendencias a declarar estos claros oscuros entre la alegría y la infelicidad. También hizo otra célebre que es La muerte de Sardanapalo, que es una composición diagonal. Si tienen chance, así la ponen en Google, la muerte de Sardanapalo, para que vean la pintura, cómo lo maneja él. Otra de sus pinturas célebres fue Las mujeres de Argel, que viajó por España y Marruecos. Son temas dirigidos hacia este último país. Dibujante, pintor muralista, utiliza la cera, porque ya la utiliza la cera en las pinturas, sobre todo cuando son piezas de cemento
o de que lleva enjarre sí, de cemento y yeso. Bien, también tenemos la propuesta de la ducha de Jacobo el Ángel que se halla en la iglesia de San Sulpicio en París. La libertad guiando al pueblo. Esta es una pintura muy representativa de la Revolución Francesa que la pintó Lacroix y la nombró La Libertad guiando al pueblo en 1830. Ya ustedes saben que, bueno, la Revolución Francesa explota en 1889 y es una de las obras culminantes del romanticismo. El gobierno francés encargó este lienzo que mide 2,59 por 3,25 y bueno, la consideró demasiado revolucionaria por la exhibición de los pechos y de cómo representa al pueblo francés en esta pintura. Y por supuesto que tenemos ahora al pintor Gaspar David Friedrich, que es alemán, muy expresionista, paisajista, impresionista, observa mucho la naturaleza, muy alegre. Tenemos como muestra la Cruz de las Montañas. Ay, permítanme tantito. Sé qué manía tienen de estarme mandando mensajes cuando estoy ocupada. Se me va el rollo. Y bueno, con David Friedrich, tenemos nosotros una pintura que se llama La Cruz de las Montañas. Si ven, pues es una representación del Cristo, pero obviamente no como se dio en el área de Medio Oriente, porque pues en Medio Oriente no había pinos. Es representativo, totalmente paisajista, con la puesta del sol, tenemos claros oscuros, nacionalista, parte a la mejor que vislumbra las luces de manera positiva o romántica, pero también con este nostalgismo de cuestiones, sobre todo por los colores, esta nostalgia que nos muestra la característica del romanticismo. Está el árbol de los cuervos que lo pinta y es totalmente triste, es sólido, muy impresionista, muy expresionista, con paisajes muy grandes y bueno, nos señala esta forma tan deprimente de ver el paisaje. El incendio del Parlamento, este es de Joseph Marlon William Turner, y refleja un característico en donde utiliza una serie de colores basado en acuarela, la técnica es en acuarela en lienzo, muy abstracto, o sea, no es tan concreto porque pues la pintura se ve que pues puede ser, no sé, un manchón, pero es el incendio en el Parlamento, no vemos las estructuras del Parlamento, por lo tanto, pues es muy abstracto, no es tan concreto, y por supuesto que es uno de las pinturas más vanguardistas que van rompiendo con los esquemas y con los modelos técnicos tan estructurados y geométricos que se habían dado antes del siglo XX. Está Jean-Baptiste Camille Corot, que es un pintor francés, un paisajista romántico, muy, muy romántico. Tenemos como muestras de sus pinturas el recuerdo de Montefontaine y también el campanario de Dunois. Estos se encuentran en el Museo de la Louvre en París. El Volterra, pues muy expresionista, paisajismo, con detalles coloridos, en un oscura porque da los contrastes grises, a pesar de que es un paisaje natural, pues plantea esta tristeza o esta nostalgia del paisaje. Y otro que tenemos también, bueno, dentro del arte ya artístico entramos, ay, permítame tantito.
Alumno, que estoy en sesión y además no atiendo mensajes particulares. Mándenmelo por el grupo, por favor. Dentro de la música tenemos expresiones como la de Beethoven y Chopin, que son muy estructuradas, melancólicas. Por ejemplo, Balada para Adelina, es una, o Elisa, son piezas artísticas muy elaboradas y por supuesto muy, muy, muy románticas. Chopin, 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 Chopin. Tenemos la Quinta Sinfonía de Beethoven también, que es pues una clase de bajos, de nostalgias, y guárdenme su micrófono, por favor. Y de esta serie de esplendores que aparecen entre altos y bajos musicales. Un poco rescatan los instrumentos clásicos, pero realmente tienen estas características. Frédéric Chopin es un compositor y pianista polaco de movimiento romántico. Aquí es cuando ya la música entra muy en serio dentro de los aspectos artísticos a considerar, como la marcha fúnebre, el Opus 72 y otro tipo de características. No me voy a entretener mucho aquí en la música porque, bueno, algo que les voy a pedir yo esencialmente es arquitectura, pintura y escultura. Literatura, dentro de la literatura, pues las características, como yo ya se las había mencionado, son enormemente preciosas, plantean un ansia de libertad, son totalmente subjetivistas. Ustedes debieron haberla visto en Literatura 2 cuando trabajaron la corriente del romanticismo, que plantean mucha estética, el uso de figuras retóricas, deseos de huida, rupturas de normas, y por ahí tenemos alguno que otro mexicano que se suicidó. ¿Quién fue? Manuel Acuña se suicidó, romanticista. Era tan romántico y estaba tan enamorado de Rosario, y como Rosario no le hizo caso, pues se suicidó. Está Wolfgang von Goethe, es alemán, también alguien que desarrolló la literatura. Él desarrolló un movimiento literario llamado el Sturmgang y fue condecorado por el emperador Napoleón con la Cruz de la Legión de Honor como uno de los genios de Weimar, pero era un genio que trabajaba muy bien la literatura. Las obras de este hombre, pues están Las cuitas del joven Goethe, Los años de aprendiz de Wilhelm Meister, Las afinidades selectivas, y dentro de las obras teatrales tenemos a Fausto, que es una obra que la desarrollaron posteriormente en ópera y es muy bonita, y el Ghost von Berliner Hetz. Y tenemos también... bueno, a Fausto, que les decía que es del género dramático, que lo convirtieron en ópera, que es un género teatral. Y luego tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, otro literato, hermosas sus piezas, sus sonetos, y él era huérfano, pobre, bohemio, se dedicó a la administración y al periodismo hasta que hizo sus grandes piezas literarias, entre ellas La leyenda, el misterio, lo sobrenatural y milagroso, el exotismo oriental. Y tenemos Las rimas, que es una poesía de amor y desengaño amoroso, que son preciosas, búsquenlas, de veras que les va a ganar, sobre todo a los que andan medio enamorados. Y tenemos poemas breves, que son La rima, son una de versos. Y en las obras de tenemos, bueno, Ojos verdes, ay, ¿cómo va? Ya se me olvidó, esa la recitaba mucho. Ojos verdes como el mar, algo así iba, preciosa. El de Ojos verdes, El rayo de luna, también El monte de las ánimas, el beso, La cruz del diablo, que son leyendas, y que, bueno, tiene un poquito ¿cómo se llama? De parte romántica y cómica, ¿no? Son muy bonitas estas piezas. Luego tenemos a Víctor Hugo. Víctor Hugo, bueno, a mí me encanta porque aparte de ser un literato, fue un político con gran desarrollo de la oratoria. Le llaman el pontífice del romanticismo.
A los 14 años dijo, quiero ser el Chateaubriand o nada, y sí lo logró. A los 18 llegó a ser el Chateaubriand y se le definió como el niño sublime. En Francia lo corona como el poeta porque envió versos a la Academia Francesa y ganó los Juegos Florales. Pero fíjense, poco se le reconoce a este hombre como un gran político, y sí, fue un gran político posterior a la Revolución Francesa. Sus aportes fue pues definir el romanticismo en el prefacio de la obra de Cromwell, el estreno de la obra de Germany, y fue un escándalo porque, bueno, rompía con toda esta parte ético-moral a los que estaban acostumbrados, sobre todo los franceses, y generó una atracción por lo grotesco. Las obras que se le reconocen a Víctor Hugo, también fue la de, él escribió esta obra que muchas se ha expuesto en obras de teatro y en cine, como fue la de Los Miserables, que habla de esta estructura y de este sistema económico, político y social de la Francia posterior a la Revolución Francesa. Tiene las odas y baladas, los orientales, las hojas de otoño, los castigos, las contemplaciones y las leyendas de los siglos. Y en dramas, bueno, pues está Cromlech, Germani, Rublas, Lucrecia Borgia, Marion de Lorme, las narrativas y Nuestra Señora de París, el jorobado de Notre Dame, por supuesto su obra maestra y magistral Los Miserables y Los Trabajadores del Mar. Representantes máximos está, bueno, en Alemania Friedrich von Schiller con el tema de Guillermo Tell y los bandidos. Está Hölderlin, que es un tipo que hace trabajos de obras literatas cantadas, como es el himno a la humanidad, el himno al amor y el adiós al sol. Tenemos también a Friedrich von Hardenberg, que es un varón que estudió Derecho y escribió las obras de las canciones espirituales y los himnos también, que ya vienen siendo obras literatas de la época moderna. Está Heinrich Heinz, que también era abogado, escribió sus obras de Alta Altrol, el libro de los cantares, en poemas, El viaje de Hams, el libro de las canciones, cuadros de viajes, y bueno, en Francia está Francois René de Chateaubriand, que es un escritor y político francés romanticista, y a él se le reconoce su obra de Atala y la pintura de Pierre Delavay, que le hacen a este escritor y político francés. Alexander Dumas, por supuesto, como podría olvidarme, Dumas, que novelista y dramaturgo, que hizo piezas como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, que El Conde de Montecristo es una literatura hermosa con esos esquemas nostálgicos y románticos que va y viene, y el drama total del conde hasta que se queda solo porque pues finalmente su amada se va. En Inglaterra pues tenemos a Walter Scott con la creación de la novela histórica en sus obras de Ivanhoe, Rob Roy, El Pirata, la Dama del Lago, El Anticuario. Déjenme ver cuál otra está. De las que leí fue El Pirata y El Anticuario. Son las únicas que leí de Scott. Y George Gordon Byron, Lord Byron, también otro literato del romántico. Él, sus obras, El Infiel, El Childe Harold, Don Juan. ¿Qué otra leí yo de aquí? El Corsario no, esa no la leí. Pero la de Don Juan y la del Infiel sí la leí. Pues también con obras Charles Dickens, me encanta su novela de David Copperfield, que es una novela enorme, pero tan descriptiva, tan narrativa, tan paisajista. Bueno, él es ya más de la época literata, de victoriana, al finales del romanticismo. Se le llama que pertenece a la parte de la filosofía utilitarista y racionalista. Él escribió Oliver Twist,
Las historias de dos grandes ciudades, David Copperfield, los papeles póstumos del Club de Pickwick, La canción de Navidad, La pequeña Dory, Las grandes esperanzas y Nuestro amigo en común. Los lectores del siglo XIX, La tienda de antigüedades. La tienda de antigüedades, hay una película, está muy chida. El Barnaby Rouge, Martin Chuzzlewit, Domey el hijo, Tiempos difíciles, Las historias de dos ciudades y El misterio de Edwin Drood. Esa del misterio de Edwin Drood también está muy buena, pero realmente la obra maestra de Charles Dickens es la de David Copperfield. Es muy bonita. En Italia tenemos a Alejandro Manzoni con el Conde de Carmagnola y los himnos sacros, que esto es un poquito genera este esquema de escritura entre lo dramático y lo alegre o lo romántico, pero de vista, con un punto de vista muy cristiano. Y Giacomo Leopardi, bueno, Giacomo Leopardi escribe obras morales, como es La tarde del día de fiesta, La luna, La vida solitaria, Amor y muerte, El pensamiento dominante, La ginestra, que son piezas del arte literato que muy reconocidas de este artista. En Rusia tenemos a Alejandro Pushkin, que él escribe el Ruslan y Ludmila, la Oda a la Libertad. Esta es una canción, la Oda a la Libertad, es muy bonita. El prisionero del Cáucaso es una obra muy padre que está convertida en ópera también. Los Cíngaros, ¿cuál otra? La hija del capitán, que son buenas obras. Y en Norteamérica, pues tenemos a Washington Irving con el primer escritor americano que le da colorido a estas corrientes del arte. Y bueno, está como las más significativas, Las cartas del caballero de Johann Osseil, La historia de Nueva York, Los cuentos de Alabama, Las crónicas de la conquista de Granada y Oliver Goldsmith, que son de las que más me puedo recordar. Walt Whitman, pues tiene El canto a sí mismo, que lo llamó Hojas de Hiedra, y Los hijos de Adán y Calamus, y algunas piezas musicales que son cantadas y habladas. Y está Johann Goethe con El Fausto, que bueno, es una ópera, que ya les había mencionado a principios del siglo XIX y que es alemana, el Fausto. Y algunas rimas que se dan en esa época. Ustedes ya, no sé si alguien vio la película de Los Miserables. ¿Alguien la vio? No, maestra. ¿No? ¿Nadie ha visto la película de Los Miserables? Yo vi, pero un Me pedacito. suena, pero no me acuerdo de haberla visto. Véanla, es muy bonita. Vean, desde el elemento artístico, dice el ángel que en él. Yo vi una obra que era de Los Miserables y sí está bien. Sí, está muy chida. Además, bueno, es muy larga, porque desarrolla mucho la oratoria, hay monólogos, hay diálogos, hay diferentes puestas de escena, porque manejan diferentes periodos de la época francesa, desde lo que viene siendo el terrorismo del gobierno de Robespierre al final de la guerra de la Revolución Francesa, hasta los inicios del gobierno de Napoleón Bonaparte, cuando regresa Francia al imperialismo. Entonces, pues es una pieza literata muy, muy interesante. Bien, pasándome a los grupos ya de calificaciones, yo me voy a nombrar primero al sexto D, y me quedé en la calificación con Olivares Florido. Cuando si van escuchando su nombre, pues se van desconectando y los veo el próximo lunes. No se les olvide, ustedes ya tienen actividades en la plataforma, ¿ok? Aguilar, 7. Alemán Morán, 10. Alvarado Gutiérrez, 8. Arteaga Gómez, 10. Asensio Aguilera, 8. Ayala Castillo, 8. Becerra Aguilar, 7.
Cortés Flores, 8. Díaz Salcido, 5. Díaz Torres, 5. Escobar Santillán, 7. Escoto Hernández, 8. Franco Pérez, 7. García Aguirre, 6. García Villalobos, 10. Permítame tantito porque voy a dejar de grabar.